Bueno, pues la siguiente charla la va a presentar Álvaro Domínguez Armas, que él tiene una beca predoctoral en el Instituto de Filosofía en IFIL Nova, ¿no? de la Universidad de Nova de Lisboa, trabaja dentro de lo que es el ARC Lab, el laboratorio de argumentación que pertenece al IFIL Nova. Y bueno, parece que su trabajo es conjunto con Andrés Soria Ruiz, que también es un postdoc que está allí, y Marcin Lewinsky, al quien muchos conocéis, que bueno, lleva muchos años trabajando allí en teoría de la argumentación y es alguien muy reconocido en el campo. Entonces nos va a hablar sobre insinuaciones provocativas como razonamiento práctico y a ver cuál es la conexión con todo lo que hemos dicho, porque el título es así como provocativo el mismo. Parece un poco más desconectado, pero vamos a ver si podemos establecer esas líneas de unión. Bueno, esto es un trabajo en conjunto como Paula ha dicho, con Andrés Soria y Marcin Lewinsky, que infelizmente no pueden estar aquí. A lo mejor Andrés se conectó online dentro de poco, pero bueno, esto es un trabajo en desarrollo. Ya hemos publicado un paper acerca del tema de insinuaciones provocativas y ahora queremos darle un giro y analizarlo desde el punto de vista de la teoría de argumentación, ¿no? Entonces, bueno, vamos directamente con los estudios de caso para poder ilustrar lo que son las insinuaciones provocativas. Tenemos como casos paradigmáticos titulares que han sido publicados en diferentes medios, como el New York Times en 2019, que se leen: un refugiado iraquí es arrestado en Alemania por violar y asesinar a una adolescente, y otros que se publican en panfletos españoles como Mediterráneo Digital de manera reciente, en 2021, que se leen como: un marroquí detenido por esconder 187 kilos de hachís bajo la cuna de su hijo, ¿no? Este tipo de titulares hemos defendido que se tratan de insinuaciones provocativas porque parecen invitar a la inferencia de que los miembros del grupo causan de manera típica ese tipo de acciones y que por lo tanto, en el primer caso, los refugiados iraquíes son violadores, asesinos, y en el segundo, los marroquíes son traficantes de droga, malos padres, fuera lo que fuera, ¿no? Pero, ¿qué son las insinuaciones provocativas? Bien, solamente para recapitular sobre algo, sobre este paper que ya tenemos publicado. Insinuaciones provocativas son oraciones que parecen contribuir al discurso de odio, pero no de manera explícita. Discurso de odio es discurso público que justifica o legitima la subordinación, discriminación, etcétera, en contra de un colectivo determinado dentro de la sociedad, ¿no? Las insinuaciones, al no tratarse de esas contribuciones explícitas, son inferencias pragmáticas que se hacen off record a partir de un contenido o de una oración explícita. Esto es algo que Elizabeth Camp ha descrito ya en 2018 y Fricker también describió en 2012, con ejemplos como el de, estos son muy curiosos, el de un agente inmobiliario que está tratando de venderle una casa a una pareja de un background racial distinto al del barrio donde está la casa, y les dice: bueno, quizás os sintáis un poco más cómodos en un barrio más tranquilo, bueno, como Ashwood. Entonces, en este tipo de oraciones, lo que está haciendo de manera explícita es literalmente decirle: hay otros tipos de barrios donde os sintáis más, donde os sentiríais más cómodos, pero la invitación off record, es decir, la inferencia off record, significaría algo así como deberías de sentiros incómodos por no pertenecer al mismo background racial que la gente que está en este barrio. Bueno, hay otros tipos de ejemplos, como el de una persona que excede el límite de velocidad y es parada por la policía y él le oferta un soborno a través de la insinuación: tengo un poco de prisa y alguna forma de resolver esto rápido. O aquel de: ¿sabías que el segundo nombre de Obama es Hussein? Bueno, no te lo digo nada y te lo digo todo, ¿no? Entonces, nuestros casos, hemos dicho que se tratan de insinuaciones provocativas porque transmiten un contenido on record, que es reportar un caso, un hecho, ¿no? Una persona ha cometido un crimen. Pero el off record content es que ese tipo de personas son despreciables, maliciosas, etcétera, y etcétera. Y lo hemos llamado provocativas porque parecen provocar ciertos tipos de respuesta por la audiencia, sean ignorarlo o confrontarlo de manera explícita por haber intentado imitar ese tipo de inferencia odiosa sobre las personas.
¿Qué es lo que pasa? Que, como ya hemos defendido anteriormente, ese tipo de estrategias son inefectivas a la hora de bloquear ese discurso de odio. Bueno, iba a entrar por abreviar tiempo, no voy a entrar en la última parte, que es la descripción del mecanismo pragmático que subyace a las PIs, pero por decirlo en una frase, por diferenciarlo de las insinuaciones que Kant habla, nuestro tipo o este fenómeno lingüístico que estamos describiendo como insinuaciones provocativas se producen a partir de la elección de un predicado concreto, que es entre distintos tipos de oraciones que podían referirse para el criminal. En este caso se ha utilizado la nacionalidad. Entonces parece invitar a una licitura conversacional que ese tipo de nacionalidad normalmente causa ese tipo de crímenes y por lo tanto son despreciables, etc. Pero bueno, ahora la parte más interesante para este coloquio es el análisis de este tipo de insinuaciones desde el punto de vista de la teoría de argumentación. Es decir, la pregunta básica es ¿cuál es el propósito comunicativo de este tipo de bueno, sí, tenemos asistentes muy jóvenes, sí. Bueno, bien. Bueno, sí, ese tipo de respuestas parece también ser... Este es efectivo, además, a la hora de parar. Bueno, el análisis de este tipo de oraciones desde el punto de vista de la teoría de argumentación se basaría en la pregunta ¿por qué un hablante va a decir algo como un refugiado iraquí fue arrestado en Alemania por violar y asesinar a una niña joven? Entonces, nosotros estamos analizando este tipo de titulares o contribuciones como contribuyendo a una conversación más amplia, a un intercambio mayor, que está estructurado por lo que Roberts describe como la pregunta bajo discusión. Entonces, esta noción dice que los intercambios dialógicos, las conversaciones se encuentran basadas a partir de ciertas preguntas a las que cada contribución de los hablantes están tratando de responder. Por ello, las preguntas bajo discusión nos dicen sobre qué trata la conversación. Y creemos que en este caso particular, en el ejemplo número 1, está respondiendo a una pregunta bajo discusión que sería la de ¿cuál debería de ser nuestra política sobre los refugiados? Pero esta pregunta tiene dos características importantes. La primera es que es una pregunta implícita, que no es algo a lo que responda un titular como uno de manera literal, porque decir un refugiado iraquí arrestado en Alemania parece no responder, bueno, no refiere a cuál debería ser nuestra política acerca de los refugiados. Y lo bueno de esto es que nos permite distinguir este tipo de contribuciones de meras aseveraciones y tomarlo como si fuese una advertencia. Es decir, este titular se debería entender como un refugiado iraquí fue arrestado, por lo tanto, ten cuidado con los refugiados iraquíes. La segunda característica es que es una pregunta práctica, es decir, concierne a lo que se debería hacer acerca de este tipo de sujetos, refugiados iraquíes, entendiendo el razonamiento práctico como una propuesta, una presentación de posibilidades a los hablantes, estoy entrando en meras obviedades, pero es una presentación de acción a los hablantes por los que deberían de ponderar o discutir acerca de lo que se debería hacer. Ejemplos claros son los de deberíamos ir al cine, al teatro, a caminar, coger una bicicleta, etc. Entonces, tenemos, por recapitular, que por decir el titular parece que está respondiendo a una pregunta bajo discusión que sería implícita y práctica. Sería cuál debería ser nuestra política acerca de los refugiados y de forma más concreta deberíamos dejar entrar a los refugiados iraquíes en nuestra sociedad. Ahora bien, si queremos reconstruir esto como una contribución al razonamiento práctico, como una cadena de razonamiento práctico, encontramos ciertos problemas. Y es cómo analizar este tipo de oraciones, ¿no? Entonces proponemos estamos adoptando la teoría pragmadialéctica de cadenas de razonamiento práctico, por la que parecería que este tipo de estructuras se encuentran de forma implícita bajo la contribución de que un refugiado iraquí
arrestado en Alemania por violar y asesinar a una niña joven. Bien, esta cadena de razonamiento práctico se encuentra estructurada por la premisa número 5, que es lo que se dice de manera explícita, y parece llevar a la conclusión de que no deberíamos dejar entrar a los refugiados iraquíes. Importante es que mientras la premisa 1 y la premisa 2 se mantienen, por así decirlo, inamovibles, dependiendo del tipo de reconstrucción que hagamos, la premisa 3 y la premisa 6 van a cambiar, ¿no? Entonces, ahora voy a presentar de manera muy corta los dos tipos de reconstrucciones que estamos analizando. El primero sería entender esto como un argumento de ejemplo, y el segundo como algo que se llama una generalización basada en una propiedad llamativa. Entonces, si entendemos esto como un argumento de ejemplo, basándonos en la teoría clásica, en el libro clásico de Perelman y Oberst-Diteka en el 69, estaríamos entendiendo que es un argumento desde un caso particular a otro caso particular, en el que el oyente, en el que la audiencia lo que está haciendo es una generalización a partir de un hecho singular. Ellos presentan un ejemplo clásico a partir de Aristóteles en la retórica, en el libro segundo, porque se defiende la conclusión de que el rey actual no cruzará el Egeo hasta que haya conquistado Egipto, por haber dicho la premisa explícita de Darío no cruzó el Egeo hasta que conquistó el Egipto. Allí, en este tipo de argumentos, la premisa implícita es que esto es un ejemplo de que cruzar el Egipto viene precedido por la conquista, cruzar el Egeo, perdón, viene precedido por la conquista del Egipto. Si entendemos esto, bueno, este tipo de argumentación, lo que si es aceptada por parte de la audiencia, lo que parece es que no hay dudas a forma de la manera de generalizar en el tipo de argumento de ejemplo. Ahora bien, si nosotros reconstruimos nuestros casos como argumentos de ejemplo, como contribuyendo a un argumento de ejemplo, la premisa 6, aquella premisa que permite la inferencia a la conclusión intermediaria de que los siguientes refugiados iraquíes serán violados, es que esto es un ejemplo que demuestra que los refugiados iraquíes son violadores. Si se acepta, lo que se está demostrando es que los hablantes no tienen duda ninguna sobre la manera de generalizar acerca de, en este caso, los refugiados iraquíes. Entonces, esta sería la primera opción. La segunda opción sería analizar esto como una generalización basada en una propiedad llamativa. Y esto viene del trabajo reciente de Leslie, de 2002, 2008 y 2015, que es la teoría de los genéricos. Los genéricos lo que hacen es atribuir una propiedad particular a un grupo de individuos sin decir cuántos miembros del grupo tienen esa propiedad, ¿no? Y hay distintos tipos de genéricos. Hay genéricos de mayoría, por los que la mayoría, valga la redundancia, del grupo tienen ese tipo de propiedad, sean predicados como los coches tienen radio, pues se sobreentiende que la mayoría de coches ahora mismo utilizan como reproductor de audio las radios, aunque pueden tener otras cosas ahora mismo. Genéricos característicos que no requiere que sean la mayoría de la propiedad, pero sí que sea una propiedad característica, como sea los leones tienen melena o los patos ponen huevos. Esto en inglés se ve mejor porque no tiene la atribución del género sobre el sujeto, pues es ducks lay eggs, entonces permite de entender más fácilmente este tipo de genéricos. Y finalmente, los genéricos basados en una propiedad llamativa. Ejemplos como los mosquitos portan el virus del Nilo o los tiburones atacan a los bañistas, etc. ¿Qué es lo importante de esto? Es que no se requiere ni una mayoría del grupo a tener la propiedad, ni, bueno, no se requiere eso, sino que solamente se requiere a una propiedad, a un porcentaje ínfimo del grupo que tengan esa propiedad de manera verdadera, porque es una propiedad que les llama llamativa, es algo que sea relevante para el contexto o sea algo que es socialmente peligroso, dice ella, y por lo tanto permite este tipo de nociones, que es genérico. Entonces, además de eso, según Sally Slanger, este tipo de genéricos lo que hace es sugerir que los miembros del grupo están predispuestos por naturaleza a tener ese tipo de propiedad. Nosotros creemos que esto se podría estructurar, formalizar de una manera argumentativa diciendo que una generalización basada en una propiedad llamativa se basa en decir una premisa explícita, bueno, en una premisa que hay un individuo X que tiene una propiedad G
mientras que la implícita es que G es una propiedad llamativa, siendo algo socialmente peligroso, etc. Y después la conclusión sería que los F son G. Si aplicamos esto a nuestro caso, nos quedaría que la premisa número 6 sería que violar es una propiedad llamativa y que por lo tanto los refugiados iraquíes son violadores. Importante es que solamente se requiere un porcentaje ínfimo de refugiados iraquíes que sean violadores para crearse este tipo de propiedad. En este caso, sí, perfecto. En este caso, lo que tenemos es que el titular representa esta propiedad ínfima para hacer esto. ¿Cuál es el problema? Que invita a la inferencia de que los refugiados iraquíes por naturaleza están predispuestos a violar y a tal. Entonces, pero bien, ¿por qué cuento todo esto? ¿Por qué estoy dando la lata con tipos de reconstrucciones? Pues porque es muy interesante a la hora de ver qué estrategia hay que utilizar para confrontar este tipo de predicados. Y nosotros hemos observado 3 tipos de estrategias de confrontación. Y dependiendo de la reconstrucción, parecen que unas son más efectivas que otras. Por ejemplo, el primer tipo de estrategia de confrontación que analizamos es bloquear el predicado, la premisa número 5, que es el predicado, el titular que ha elegido el hablante por ser algo que está hecho de manera arbitraria, que es algo injusto o que está mal hecho, ¿no? Con frases como, bueno, espera un momento, ¿por qué centrarte en que este refugiado iraquí ha hecho tal cosa? ¿No sabes que el tipo era un violador convicto o etcétera? Segundo tipo de estrategia sería cortar la inferencia desde la premisa 5 y la premisa 6 hasta la conclusión intermediaria número 3, con respuestas como, bueno, aunque fuese un iraquí trastornado, ¿qué pasa? Es una excepción y además un alemán, por ejemplo, fue condenado por el mismo crimen la semana pasada. Y ejemplos como este hay más, ¿no? Y finalmente, la idea sería, otro tipo de estrategia sería bloquear la premisa 3, aquella conclusión intermediaria, presentando un gran volumen de evidencia en contra de ese tipo de conclusión, ¿no? Ahora bien, como decía antes, dependiendo del tipo de reconstrucción que hagamos sobre estos predicados, reconstrucción argumentativa que hagamos sobre estos predicados, hay estrategias que son más efectivas que otras. En el caso de la primera estrategia, que es bloquear la premisa número 5, la elección de ese tipo de predicado concreto sobre los refugiados iraquíes o sobre el sujeto que causó este tipo de acción, por parte del hablante podría responder con, siendo una reconstrucción de argumento de ejemplo o de propiedad llamativa, por parte del hablante podría responder, pero estamos un poco dubitativos sobre esto, sobre si es verdaderamente inefectivo esta estrategia, podría responder, bueno, solamente te estoy dando datos empíricos, o no me molestes con tu correccionismo, con tu corrección política, ¿no? Ahora bien, esto parece ser común para los 2 tipos de reconstrucciones que hemos hecho. Interpretamos la segunda estrategia, que es la cortar la inferencia hasta la premisa número 3, la cosa cambia. Y es que si entendemos esto como una reconstrucción de argumento de ejemplo, esta estrategia sería efectiva. Porque no habría ninguna forma de tratar de responderle porque estás diciendo, bueno, es un caso particular, pero no es una generalización aceptable sobre este caso particular. Ahora bien, si lo entendemos como una generalización basada en una propiedad llamativa, recordemos que la propiedad característica de este tipo de generalizaciones es que solamente se requiere un porcentaje ínfimo del grupo para crear la generalización. Entonces, un hablante que utiliza una oración como un refugiado iraquí podría decir, bueno, pero un ejemplo suficiente para ver que los refugiados iraquíes son violadores. O violar y asesinar es algo tan peligroso que no podemos asumir riesgo. Este tipo de características, este tipo de caracterización se comparte también para la tercera estrategia, que es bloquear la premisa número 3, presentando un volumen de evidencia acerca de lo contrario. Si es un argumento de ejemplo, esta estrategia también debería de ser efectiva, porque la base del argumento de ejemplo es que permita la generalización final. Si vemos que la generalización final es algo inviable o que es falsa, pues este tipo de estrategia debería de ser efectiva. Ahora bien, como en el caso anterior, si es una generalización basada en una propiedad llamativa, solamente el porcentaje ínfimo es suficiente para causar este fenómeno, ¿no?
Por lo tanto, de manera potencial, hemos dicho que la estrategia número 2 y número 3 no serían las más apropiadas para confrontar este tipo de insinuaciones provocativas. Porque si los reconstruimos como una reconstrucción basada en una generalización de una propiedad llamativa, pues serían inefectivas, ¿no? Y que parecería que la estrategia más viable sería la primera, que sería confrontar el hablante por haber utilizado este tipo de oraciones particulares. Pero bueno, ya recapitulando, ya está.